Batalla entre los hunos y los tervingios. La amenaza una y el destino de los tervingios. En las vastas llanuras de Europa Oriental, a mediados del siglo IV, una sombra oscura se cernía sobre los pueblos germánicos. Desde las tierras esteparias más allá del río Volga, los temidos hunos avanzaban con una ferocidad nunca antes vista. Estos guerreros, famosos por su maestría en la caballería y sus tácticas de combate, eran un enemigo implacable que no dejaba sobrevivientes. Por otro lado, los tervingios, una de las dos principales ramas de los godos, vivían al norte del Danubio bajo el liderazgo de Fritigerno. Este líder carismático y astuto enfrentaba una encrucijada: resistir y arriesgar la aniquilación o buscar refugio en el Imperio Romano. Cuando los rumores de la llegada de los hunos alcanzaron los asentamientos góticos, el consejo tribal se dividió al igual que el consejo de los greutungos. Algunos, como Atanarico, abogaban por una resistencia feroz, mientras que otros seguían el pragmatismo de Fritigerno, quien priorizaba la supervivencia. Quédense hasta el final del vídeo para saber sobre el desarrollo de estas batallas entre los tervingios y los hunos. Recuerden que los godos eran una fuerza muy importante en ese momento de la historia. Suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo. Próximamente estará apareciendo Atila. Ubicación actual de las batallas. Batalla del río Prat. Ubicación actual, cerca del río Prat, que fluye a través de partes de Ucrania, Moldavia y Rumanía. La batalla probablemente ocurrió en algún punto entre Moldavia y el suroeste de Ucrania. Batalla del Dniester. Ubicación actual, cerca del río Dniester, que atraviesa Ucrania, Moldavia, y desemboca en el Mar Negro. Es probable que la batalla se desarrollara en la región occidental de Ucrania o en las cercanías de Moldavia. La Ola I y la batalla del Prat. Los hunos llegaron al territorio de los alaánous, aplastándolos rápidamente. La ferocidad una pronto alcanzó las fronteras tervingias, luego de vencer totalmente a los greutungos. Y Fritigerno tuvo que preparar a su pueblo para lo inevitable. Uno de los primeros grandes enfrentamientos ocurrió cerca del río Prat, donde los tervingios intentaron frenar la avanzada una. El río Prat, con sus aguas oscuras y tranquilas, se convirtió en el escenario del primer gran enfrentamiento entre los hunos y los tervingios. Fritigerno, sabiendo que los hunos se acercaban con velocidad devastadora, seleccionó una posición defensiva cerca del río. Las fuerzas tervingias, aunque menos numerosas, eran disciplinadas y estaban acostumbradas a la lucha cuerpo a cuerpo, un contraste marcado con los ataques relámpago de los arqueros montados hunos. Los tervingios formaron líneas defensivas utilizando la densa vegetación del área como cobertura. La infantería pesada se colocó al frente, con lanzas largas y escudos robustos formando un muro impenetrable. Detrás de ellos, los arqueros góticos preparaban sus flechas para detener la marea enemiga. Las órdenes de Fritigerno eran claras: resistir a toda costa y usar el río como un flanco natural para limitar los movimientos de la caballería huna. Los hunos, liderados por comandantes expertos, no tardaron en llegar. Al amanecer, las primeras oleadas de jinetes aparecieron en el horizonte, sus figuras recortadas contra un cielo rojizo. Con un estruendo ensordecedor, sus caballos galoparon hacia las líneas góticas, disparando una lluvia de flechas que parecía oscurecer el sol. Los escudos tervingios resistieron las primeras oleadas, y los arqueros respondieron disparando con precisión hacia los veloces jinetes hunos. Sin embargo, la agilidad de los hunos superaba la capacidad de respuesta gótica. Después de horas de lucha, los hunos cambiaron de táctica, simularon un retiro para atraer a los tervingios hacia un terreno abierto. Algunos guerreros tervingios, impacientes por obtener ventaja, rompieron filas y los persiguieron, cayendo en una emboscada letal. El campo de batalla se transformó en un caos. Los hunos, ahora organizados en flancos, atacaron con fiereza, envolviendo a las fuerzas góticas desde ambos lados. Aunque Fritigerno intentó reorganizar a sus tropas, la superioridad táctica y numérica de los hunos prevaleció. El río Prat quedó teñido de rojo mientras los tervingios luchaban desesperadamente por sobrevivir. Al final, los godos fueron obligados a retroceder, dejando atrás un territorio devastado. Aunque Fritigerno logró escapar con una parte de su ejército, la derrota fue un golpe severo para la moral gótica. ¿Les gustó esta batalla? Sigan mirando, no se pierdan la siguiente, donde se define este conflicto. La feroz batalla del Dniester, 376 DC. Con los hunos avanzando rápidamente, los tervingios buscaron refugio cerca del río Dniester, donde decidieron hacer su última resistencia.
Aquí, Fritigerno utilizó una táctica desesperada pero efectiva, el Carus Fortis, o la fortaleza de carros. Los tervingios disponían de cientos de carros cargados con provisiones, y Fritigerno ordenó que fueran colocados en círculo, formando una barrera defensiva que protegía tanto a los guerreros como a los civiles. El día de la batalla amaneció con un cielo gris y pesado, reflejo del ánimo tenso entre las filas góticas. Los guerreros, sabiendo que este podría ser su último día, preparaban sus armas en silencio. Mujeres y niños se refugiaban detrás del círculo de carros, mientras los ancianos rezaban a sus dioses por protección. Los hunos llegaron al mediodía, su caballería extendiéndose como un mar oscuro frente al campamento gótico. Las primeras oleadas comenzaron con ataques de arqueros montados, cuyos proyectiles llovían sobre el círculo de carro. Sin embargo, la formación defensiva resistió con firmeza. Los guerreros tervingios respondieron con flechas y lanzas, y cada intento de romper la barrera era rechazado con ferocidad. El combate cuerpo a cuerpo comenzó cuando los hunos enviaron a su infantería para intentar abrir brechas en la fortaleza de carros. Las espadas y lanzas chocaban con un sonido ensordecedor mientras los tervingios luchaban por sus vidas. Cada centímetro ganado por los hunos era pagado con sangre, pero su número abrumador comenzaba a hacer mella en las defensas góticas. En un momento crítico, Fritigerno lideró personalmente un contraataque. Con un grupo selecto de jinetes y guerreros, salió del círculo de carros y atacó un flanco desprotegido de los hunos. La sorpresa fue efectiva, y los hunos retrocedieron momentáneamente. Sin embargo, la victoria fue efímera, ya que la caballería huna se reorganizó rápidamente, envolviendo a los guerreros de Fritigerno y obligándolos a regresar al círculo. La batalla continuó hasta el anochecer, cuando las defensas góticas finalmente cedieron. Los hunos lograron romper el círculo de carros, y el campamento se convirtió en un caos de gritos, fuego y sangre. Los tervingios sufrieron pérdidas devastadoras, y solo un pequeño grupo, liderado por Fritigerno, logró escapar en la oscuridad de la noche. El cruce del Danubio, una huida desesperada. Tras la derrota en el Dniester, los tervingios emprendieron una migración masiva hacia el sur, con los hunos pisándoles los talones. Fritigerno, con su liderazgo intacto, llevó a su pueblo hacia el río Danubio, la frontera natural con el Imperio Romano. Desesperados, enviaron emisarios al emperador Valente para pedir asilo en tierras romanas. Aunque Valente permitió que los godos cruzaran el río, lo hizo bajo condiciones severas. Muchos tervingios se vieron obligados a entregar sus armas, quedando a merced de los romanos. Sin embargo, Fritigerno aceptó, sabiendo que era la única manera de garantizar la supervivencia de su pueblo. El legado de Fritigerno y la amenaza huna. La llegada de los hunos marcó el fin de la era gótica al norte del Danubio. Aunque Fritigerno logró salvar a gran parte de su pueblo, su éxodo desencadenó una serie de eventos que culminarían en la rebelión gótica dentro del Imperio Romano y la batalla de Adrianópolis. Por su parte, los hunos continuaron su expansión, estableciendo un imperio que dominaría Europa del Este durante décadas. Sus tácticas, tan eficaces contra los tervingios como para los greutungos, se convertirían en una amenaza constante para romanos y otros pueblos bárbaros por igual. Fritigerno, aunque no logró derrotar a los hunos, dejó un legado de resistencia y adaptación. Su liderazgo durante este periodo de crisis consolidó su posición como una figura clave en la historia de los godos, demostrando que incluso en la derrota, la astucia y la unidad podían garantizar la supervivencia de su pueblo. Si te ha sorprendido la historia, no olvides darle like y suscribirte al canal para más vídeos sobre los momentos más impactantes de la historia. ¿Te gustaría saber más sobre el Imperio Huno? Déjanos un comentario y dinos qué tema te gustaría ver a continuación.